Muy bien, pues de nuevo, muy buenos días a todos. Mientras estaba el hermano Casimiro presidiendo y trayendo todos estos himnos tan hermosos de la fe, que exalzan la bendita persona del Señor Jesucristo, me estaba gozando y me estaba regocijando en que, como dice el salmista, en el Salmo 122, ¿verdad? Yo me alegraré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Y exclama, oh Jerusalén, esa maravillosa bendición de la reunión del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y esa maravillosa reunión que tenemos cada uno de nosotros, de diferentes formas y formatos, de poder el primer día de cada semana traer toda nuestra adoración y alabanza en la reunión y en la congregación, en la iglesia local. Es una maravillosa bendición en la cual debemos disfrutarla, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra intensidad, con todo el fervor, poniendo toda la carne, como podríamos decir, en el asador, ¿verdad? Para que se queme como ese holocausto por completo y que llegue ese olor grato, ese sacrificio delante de la presencia de Dios. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y decimos amén a eso. Amén a eso. Y es algo precioso y maravilloso. Muy bien, pues dicho esto, bueno, Casimiro comentaba algo que compartir, yo ya he compartido esto, ¿vale? Ahora viene la predicación de la palabra de Dios. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a tener una lectura inicial en el capítulo número 4 de la segunda epístola del apóstol Pablo, segunda epístola de Pablo a los Corintios, ¿vale? En el capítulo, primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, y el versículo 5. Nos dice así el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras como texto introductorio para la predicación de esta mañana, ¿vale? Dice así, 4, versículo 5. Dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. De nuevo lo repito, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Texto precioso, ¿verdad? Centralidad del Evangelio, la centralidad de la persona de Cristo. Vamos a tener una palabra de oración y iniciamos la predicación para el día de hoy, ¿vale? Vamos a hablar. Amado Padre y Señor nuestro, realmente es un privilegio, un gozo y mucha alegría en cada uno de nuestros corazones el poder acercarnos a ti y poder hacerlo, Señor, por ese camino abierto en la cual, pues, Señor, tú has provisto a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, porque esa predicación del Evangelio, en la cual un día llegó a cada uno de nuestros corazones, y tu Santo Espíritu, Señor, abrió los ojos de nuestro entendimiento, y tuvimos el maravilloso y privilegio, regalo de pasar de muerte a vida. Tú conoces, Señor eterno, cada corazón aquí presente, su necesidad, y oramos, Señor, que tú suplas conforme a tu misericordia y conforme a tu bondad, bien para salvación o bien para andar más cerca de ti, en comunión íntima. Hablando, Señor, orando, viviendo las Sagradas Escrituras y obedeciéndote con todo nuestro corazón, amándote con toda nuestra alma, amado Padre. A ti, Señor, pues sea toda la gloria y toda la honra desde lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como leíamos en el texto inicial, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué sería de la iglesia local si el pastor, los ancianos, se dedicaran a predicarse de uno mismo, de sus propias ideas, de su propia presunción de la vida, ¿verdad? Estaríamos totalmente fracasados y nuestro destino sería completamente, como dice
en Proverbios, hay camino al hombre que le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para la predicación de hoy quisiera manifestar no tanto quizás lo que yo hago, lo que yo puedo hacer o dejar de hacer, lo que tú hagas o dejas de hacer, sino más bien centrarnos en lo que hizo Él, en mayúsculas. Lo que hizo el Señor Jesucristo. Tú y yo, por más que hubiéramos intentado realizar 1001 obras, jamás habríamos conseguido el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Jamás, jamás. Sin embargo, Él, con mayúsculas, la maravillosa obra del Evangelio, lo hizo todo. Lo hizo absolutamente todo. Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Pedro 1:12, dice: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados a la verdad presente. Y en esta mañana, amados hermanos y amigos, de verdad, no hay otro deseo en mi corazón que no sea la predicación del santo evangelio de la gracia de Dios, que es en la persona del Señor Jesucristo. El evangelio de la gracia y misericordia, que es en la persona del Hijo de Dios, el cual nos lleva al único lugar válido de referencia para tu salvación, para mi salvación y para cada una de nuestras vidas cristianas. Y ese lugar de referencia, ese punto de encuentro, ese punto de trobada, es la cruz del Calvario, la cruz de Cristo. Juan el Bautista, de hecho, lo decía, ¿verdad? Cuando estaba bautizando allí a todas estas personas que venían a él, de repente se paró y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, justo antes de ser bautizado, el Señor Jesucristo. También en su ministerio en la tierra decían de él: jamás hombre alguno ha hablado como está hablando este hombre. ¿Qué palabras tiene de sabiduría, de poder? ¿Qué palabras tiene que llegan a lo más profundo de nuestros corazones? También en el ministerio del Señor Jesucristo, otros se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos, el mar, le obedecen? Y hay grande bonanza. Es algo precioso y maravilloso ver la persona de Cristo. Otros escuchaban las palabras de poder, ¿verdad? Lázaro, sal fuera. ¿Te acordáis de la historia de la resurrección de Lázaro? ¿Con qué poder, con qué humildad y sencillez el Señor llega a la puerta de la tumba? Lloró delante de su amigo y sus hermanas: Señor, si hace ya 3 días que está muerto, y hiede. Y el Señor dice: descansad, estad tranquila, ¿creéis en la resurrección? Sí, en la resurrección del día postrero. Y luego dice: Lázaro, sal fuera, y vemos cómo quien estaba muerto sale y vive de nuevo en la resurrección de este hombre. De hecho, vemos toda esta maravillosa palabras del Señor Jesús, el mensaje del Evangelio, y ver cómo Dios desde los cielos, Dios Padre, dice y derrama: este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que, amados hermanos, estimados amigos, pon esto en tu corazón. Si hoy escuchas la voz de Dios, por favor, escúchala. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque a lo mejor no tienes ya otra oportunidad de poder volver a escuchar la palabra de Dios. Y vas a la eternidad sin el Evangelio de Cristo. O gloria a Dios, vamos a la eternidad con el Evangelio de Cristo. Algo maravilloso y precioso. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y el Señor Jesucristo desde la cruz veía a toda la humanidad, y él clavado en la cruz decía, orando al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El maravilloso Evangelio de la gracia de Dios, el Señor Jesucristo. Y hermanos, en esta mañana no quiero a nadie en mi corazón que no sea la persona del Señor Jesucristo. No quiero hablar de otro tema, sino de Cristo y este crucificado.
No quiero presentar otro tema, sino a Jesucristo y este humillado en su pasión, muerto y sepultado. No quiero presentar delante de cada uno de vuestros corazones a otro Cristo, sino el Cristo resucitado, victorioso de la muerte, ascendido a los cielos y a la diestra de Dios Padre del trono, ¡pum!, sentado, diciendo: he acabado la obra de la redención. No quiero otro Cristo que no sea el Cristo de las Sagradas Escrituras, el Cristo del Antiguo Testamento, el Cristo de Israel, el Cristo de la Iglesia, el Cristo que está matizado en cada una de las palabras de todo el consejo de Dios, algo maravilloso. Y en esta mañana no quiero estar ni ir a otro lugar, de verdad, que no sea la cruz del Calvario. No quiero estar en otro sitio que no sea a los pies de mi Cristo. No quiero contemplar otra cosa que no sea la cruz de Cristo, que tanto nos amó y se entregó a sí mismo, el Hijo de Dios, para traer perdón y redención a cada una de nuestras vidas. De hecho, esta mañana, hermanos y amigos, no quiero abrir otro libro. Libros hay montones, ¿verdad? Se han escrito montones de cosas. Yo muchas veces cuando viene San Jordi, nuestra querida fiesta del libro, me viene siempre el pensamiento, el gran olvidado. El libro de los libros, la Biblia, no aparece en ningún sitio. El día del libro. Pues yo no quiero otro libro en mi corazón que no sean todo el consejo de Dios, las Sagradas Escrituras. El libro del Señor, el libro de los libros, el libro donde está todo el corazón de Dios manifestado. Estas cosas se han escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que creáis que tenéis, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 de Juan 5:13. Estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que creas en el Hijo de Dios y vengas a pasar de muerte a vida. Algo precioso y algo maravilloso. No quiero tener otro libro en mi corazón y en mi vida, todo el consejo de Dios. No quiero escuchar otra voz que no sea la voz del Altísimo en el corazón, a través de su Santo Espíritu, llevando todo nuestro corazón cautivo a la palabra de Dios. Olvídate de sueños, olvídate de visiones, olvídate de tonterías. El Señor sí lo usó en su tiempo, pero cuando cerró el canon de las Escrituras, aquí está la voluntad de Dios revelada a todos los hombres, a los hombres. No deseo abrazar otras enseñanzas que no sean las enseñanzas de Cristo, la pura y sana doctrina. ¡Ay, la pura y sana doctrina! ¿Cuántas veces ha sido atacada la pura y sana doctrina? Deseo cerrar completamente mis oídos a los oídos de los hombres, que tienen multitud de mensajes, pero yo quiero escuchar la voz de Dios, la voz de Dios. En esta mañana deseo proclamar con toda su esencia a Dios Padre, ideando el plan de la salvación, a Dios Hijo, cumpliéndolo, y a Dios Espíritu Santo, trayendo ese maravilloso Evangelio a cada una de nuestras vidas, abriendo el corazón y llevándonos a la cruz. No quiero otro mensaje en mi corazón, hermanos y amigos, en esta mañana. En esta mañana solo deseo sumergirme en el corazón de Dios y ver ese maravilloso mensaje de esperanza que solo es en Cristo. 1 Corintios también 2:2 dice: pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo, y a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el precioso y maravilloso Evangelio del Señor Jesucristo. Y he aquí el camino de la vida. Escucha bien, porque esto es muy importante. Y sí, sé que lo sabes, y sé que lo has escuchado, y sé que a lo mejor hasta la saciedad lo has leído. Pero escucha bien, con toda solemnidad, he aquí el Evangelio de Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23. La paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Abre el telón el Señor y muestra la cruz del Calvario y nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. He ahí el amor de Dios. Y luego, con todo el poder de Dios, apelando al corazón, con el ministerio del Espíritu Santo, nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, resucitó, serás salvo. Y vemos la maravillosa fórmula de la salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Arrepiéntete de tus pecados, ve a la cruz de Cristo y recíbele como Salvador personal. He aquí el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de Cristo, en el cual no quiero tener otra cosa en mi corazón durante esta mañana, sino la cruz del Gólgota. Bien, bajo esta introducción y como telón de fondo del maravilloso Evangelio del Señor Jesucristo, para la predicación de hoy me gustaría contaros una historia, ¿vale? Una historia que hace tiempo leí en un pequeño librito, y la verdad es que cuando la he leído varias veces, me ha sido de gran bendición, y lo mismo a lo mejor alguno de vosotros la conocéis, esta historia, ¿vale? Una historia que viene un poco bastante en armonía con lo que vamos a estar meditando un poco esta mañana, ¿vale? Una historia que es ficticia, pero que con una preciosa y poderosísima enseñanza, ¿vale? La voy a leer, he hecho un poco de esquema, la voy a ir leyendo para no dejarme ningún punto en el tintero. Es una historia muy hermosa, de verdad, muy hermosa. Escuchadla atentamente, por favor. He aquí el relato, ¿vale? Se cuenta la historia de un hombre que vivía y era dueño de un hermoso lugar. Paraje entre montañas, ríos y vegas. Lugar fértil, próspero, que destila abundantemente el fruto de la tierra. Valles y montañas que proveen abundante pasto y alimento para el ganado. Y una tierra de riqueza, de bendición y de prosperidad. Este era el lugar donde vivía este hombre y era dueño de este lugar. Este hombre era conocido como el hombre más rico del valle. ¿Os suena la historia esta quizás? ¿No? Mejor. Porque si no la sabéis, pues sí, la sé, pues ya está, se desmonta todo. No, lo habíamos contado igualmente, ¿vale? Pero este hombre era el hombre más rico del valle. Y en aquel lugar era conocido, reconocido y respetado por todos. Era sin duda, y hacía honor a ese calificativo. A su cargo tenía multitud de sirvientes, multitud de siervos que estaban trabajando a las órdenes de él. Gente pobre, gente humilde, gente que dependía absolutamente de su sustento. De forma, un día, uno de sus sirvientes pidió audiencia con el señor de la casa. Uno de los sirvientes, pues, quería hablar con su amo, con su señor, ¿vale? El motivo era que tenía una noticia inquietante y a su vez preocupante. Caray. Una noticia turbadora que urgentemente tenía que notificarle. El hombre más rico del valle, un siervo, me va a venir aquí con una noticia turbante, preocupante. ¿Qué querrá decirme este hombre? De forma presta entró el siervo delante de su señor y le dijo que había soñado que el hombre más rico del valle moriría esta noche, ¿vale? Esto era el mensaje que tenía que darle, quería darle este siervo delante del Señor de la tierra, ¿no? Cuenta la historia que este hombre, el dueño, se tomaba muy en serio todo lo referente a la muerte, dado que empezó a darle vueltas al asunto, ¿vale? Total, que empezó a turbarse, decidió marchar a la cama y dormir y pasar ese trance esa noche lo más rápido posible. Con los primeros rayos del alba despertó y pudo comprobar que la predicción del siervo no se había cumplido, con lo cual exclamó en su corazón: ¡pobre infeliz! ¡Ja! El hombre más rico del valle vive todavía, está viviendo. Me he despertado, ha pasado la noche y estoy aquí y no he fallecido, no he muerto, ¿vale? Pasado un breve tiempo, un lapsus de tiempo, se le notificó que uno de sus siervos había fallecido esa misma noche. Interesándose por quién había fallecido, resultó que el mismo siervo que le había dado la noticia era el finado. Él se preguntaba:
si esta noche había de morir el hombre más rico del valle? ¿Por qué no he muerto yo y no un pobre, miserable, infeliz, desventurado, que no posee absolutamente nada? Se preguntaba este hombre. Siguieron los pensamientos en su corazón, ¿vale? También se iniciaron las pesquisas y los preparativos para el funeral. De repente se personó delante del señor de la finca un hombre preguntando por el hombre más rico del valle que había fallecido esa noche. No, el hombre más rico del valle no ha fallecido, soy yo el que habla con vos, le respondió un tanto asombrado el señor de la finca. Claro, soy yo el hombre más rico del valle. No, le replicó el visitante. El hombre más rico del valle es un siervo que tenéis a vuestro cargo, le dijo. Y él sí, a ciencia cierta, os lo afirmo, os lo confirmo, de buen grado que él es el hombre más rico de este valle. Pero muy señor mío, si ese hombre no tenía nada, le respondió el señor de la finca. Y no le dejó continuar y le dijo, pero tiene a Cristo. Y teniendo a Cristo, sabed bien que ciertamente es el hombre más rico del valle. Qué historia más bonita, ¿verdad? Qué historia más bonita. El hombre más rico del valle era porque tenía al Señor Jesucristo en su corazón. Y con esta bella historia y enseñanza vamos a abrir el texto para la predicación de hoy, que se encuentra en 2 de Corintios, primeramente 6:10. 6:10. 2 de Corintios. que nos dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y 2 de Corintios 8:9, que este va a ser el texto para la predicación de hoy, que nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Vamos a leerlo de nuevo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Como he dicho, hermanos, esta mañana no quiero otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, de la gracia de Dios. Así que, a la luz de estos dos últimos textos de las Escrituras que hemos leído, y con esta línea de pensamiento matizada en esta historia que hemos relatado, el tema de hoy es las riquezas del Evangelio. Y como título lo he denominado la riqueza y la pobreza que desprende la cruz del Calvario, la cruz de Cristo. Bien, pues vayamos pues al texto hoy y contemplemos la riqueza y la pobreza que emanan de la cruz de Cristo. Y hemos leído este texto precioso, en el cual pues ahora nos situamos un poco en contexto. Es la segunda epístola del apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia en Corinto. Corinto es una ciudad de la región de Acaya, la actual Grecia, en la cual pues es una ciudad próspera, importante en el tiempo de su historia. Una iglesia, podemos ver tanto en 1 de Corintios como en el desarrollo de todo las dos epístolas, que tenía serios problemas y dificultades en medio de un mundo pagano e idólatra. El lugar en el cual el apóstol Pablo escribió esta epístola fue desde Filipos, desde Macedonia, el año 57 aproximadamente, y nos centramos en el texto del capítulo 8, ¿vale? Mencionando la iglesia de Macedonia, que a pesar de la prueba y tribulación, Pablo relata el corazón de estos hermanos por su entrega al Señor y a la iglesia de Corinto. Y leemos del versículo 1 hasta el 8 para situarnos en contexto, ¿vale? Asimismo, hermanos, os hacemos saber, capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme
a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y aquí el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a desarrollar esta pincelada maravillosa dentro del cuadro del Evangelio del Señor Jesucristo, que Dios, con su pobreza, con su riqueza, se hizo pobre, para que, siendo rico, con lo que se despojó, en su pobreza, nosotros, los creyentes, el hombre perdido en delitos y pecados, fuéramos enriquecidos y nos convirtiéramos en el hombre más rico del valle, porque tenemos a Cristo en el corazón. Así que como punto número 1 vamos a considerar la maravillosa realidad de conocer a Dios obrando en su gracia. Vamos a considerar, como nos dice el texto, el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de la gracia de Dios. Y punto número 1 lo he denominado el conocimiento de Dios. El texto nos lo menciona, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? De hecho, el hermano Antonio la semana pasada, si os acordáis, nos mencionaba en el culto participativo la maravillosa cadena de oro del Señor, que está matizada en Romanos capítulo 8. ¿Os acordáis? ¿Qué cadena era esa? Porque a los que antes conoció también los predestinó, y a aquellos que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pero empieza esta cadena maravillosa de Dios, porque a los que antes conoció, A continuación manifiesto la siguiente afirmación en base a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con toda solemnidad. Empieza esta afirmación: la maravillosa realidad de que conozcamos la gracia de Dios es que Dios, en su gracia, se dio a conocer. Repito, la maravillosa realidad de que conozcamos la gracia de Dios es que Dios, en su gracia, se dio a conocer. De hecho, mientras estaba poniendo estas palabras, me venía a la mente cómo empezaba el capítulo 1 de Hebreos, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos habla por medio del Hijo, por medio de las Escrituras. Y Romanos 10:17, con toda solemnidad, el apóstol Pablo nos dice: porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algo precioso, en el cual el corazón de Dios tuvo a bien inflamarse de gracia para venir y darse a conocer a cada uno de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios. Y una cosa nos tiene que quedar bien clara: que conozcamos a Dios es un hecho que se llevó a cabo en el deseo del corazón de Dios en la eternidad pasada. Es algo que está manifestado claramente en las Escrituras. Solo tienes que coger, sin ningún tipo de prejuicios, leer Efesios capítulo 1 y ahí lo tienes manifestado. Que conozcamos la gracia de Dios es un hecho que fue realizado a través del ministerio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera venido a tu corazón o a mi corazón, no hubiéramos conocido la gracia de Dios. Tito 3:5. Nos amó, sino que nos amó no por, ¿cómo dice? Nos amó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, gracias Casimiro, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ministerio del Espíritu Santo, y por la renovación de nuestro entendimiento, pero todo en base a la luz que da el Espíritu Santo. Que conozcamos a Dios en toda su gracia es el hecho de que Dios selló nuestra redención con su sangre,
Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el texto nos lo menciona así. Los hermanos de Macedonia, en su pobreza, con su corazón puestos en las manos del servicio a Dios, trajeron esa riqueza espiritual y bendición de la iglesia local, a la iglesia local de Corinto. Y en medio de esta circunstancia, podemos ver, entre la iglesia de Macedonia y la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo pues manifiesta esta preciosa y maravillosa enseñanza, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, manifestando la pobreza, la riqueza y la pobreza de Dios, para que en nuestra pobreza fuéramos enriquecidos por medio de Dios. Escribo literalmente: el maravilloso evangelio de Cristo, y aquí el corazón de Dios, el maravilloso evangelio de Cristo vino en su gracia para dar a conocer el precioso amor de Dios para el hombre perdido en sus pecados y condenación. Y me viene a la mente este precioso pasaje en Tito 2:11, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No estamos hablando de universalismo, al tanto, pero sí de universalidad del Evangelio, ¿vale? Universalismo es la falsa doctrina de que todos vamos a ser salvos, hagamos lo que hagamos. Ahora, la universalidad es que el Evangelio está presentado delante del corazón de todos los hombres a lo largo de todos los tiempos. Del tuyo también, del tuyo y del mío también. Y damos gracias a Dios por la maravillosa gracia de Dios. Y no quiero saber otra cosa, hermanos, en mi corazón, sino a Cristo y a este crucificado. Conocemos a Dios por su gracia, y aquí llegamos a donde nos lleva esa gracia de Dios. La gracia de Dios que ha sido manifestada nos lleva, punto número 2, para el mensaje, al único lugar de salvación, que es Cristo. El único lugar de salvación. Y nos lo menciona el texto, porque ya conocéis la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscarnos. Punto número 2. El único lugar de salvación es Cristo. Y Él vino a buscarnos para salvarnos y darse a conocer en su gracia. Él vino para buscarnos, para llevarnos a la cruz. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, nos menciona 1 de Timoteo, capítulo 1. Que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, como estábamos predicando, hermano Miguel, en semanas atrás, de los cuales yo soy el primero. Algo maravilloso, la obra de la gracia de Dios en cada uno de nuestros corazones. El texto nos dice, de nuevo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro lugar de perdón, solamente en Cristo. El hombre lo ha complicado el Evangelio. El hombre dice, no puede ser tan sencillo, pero a la vez tan profundo y a la vez tan intenso. Sin embargo, el único lugar donde vamos a encontrar perdón es en la persona de Cristo. El único lugar donde va a haber redención es en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El único lugar donde hay salvación es en el Calvario. Y el único lugar donde hay justificación entre Dios Padre, Dios Hijo y nosotros es a través de Cristo. De tal manera que Dios Padre nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la maravillosa obra de la gracia de Dios, del Evangelio, en el único lugar donde hay salvación, que es en Cristo Jesús. Olvídate de los mensajes de los hombres. El consejo de Dios nos lleva a su Hijo amado, para llevar y tener salvación. Bien, me dirás, muéstrame con las Escrituras lo que me estás diciendo. Sí, claro, por supuesto. Es que no hay otro lugar donde quiero ir. No quiero abrir otro libro que no sean las Escrituras. No hay otro lugar. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, en toda la inmensidad del planeta Tierra, en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No busques la salvación en los hindúes. No busques la salvación en Mahoma. No busques la salvación en el catolicismo romano, en tus propias fuerzas, en tu propia presuposición de vida, que es tu religión. Busca la salvación solo en Cristo. No hay otro lugar de salvación.
no hay otro mediador. Hay un dicho que es muy bonito, filosóficamente, no sé de dónde vendrá, ¿no? Pero dice que Dios está en la montaña y llegan un montón de caminos a la cima y todos son buenos. Sin embargo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesucristo, hombre. Bien, conocido texto, Juan 14:6, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida fuera de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Déjame leer este texto en 1 de Juan 5:11-12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y matiza con toda rotundidad. ¿Alguien lo puede decir? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dices, ¿es radical? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay otro fundamento el cual pueda estar puesto toda la salvación, perdón, redención, justificación del hombre perdido en sus delitos y pecados. Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿qué? ¿Qué es? Jesucristo, ¿verdad? Y ese fundamento se manifiesta en la gracia de Dios, maravillosa gracia de Dios. Podemos recordar Efesios capítulo 2, ¿verdad? Las dos partes de estos pasajes, del 1 al 10, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en un lugar en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, no te olvides, estábamos tú y yo en otro tiempo. Pero, como mencionaba hace tiempo el hermano Antonio en una de sus predicaciones, ese maravilloso pero Dios, que es rico en misericordia por cuanto nos amó, nos ha dado el maravilloso evangelio de Cristo, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados. Y hace esa matización, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El maravilloso lugar de salvación, es el único fundamento, está en Cristo. No hay otra provisión. Isaías 45, 21, 22. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuerte de mí, ninguno otro fuera de mí. Y aquí la exhortación de Dios, ya Dios Padre está hablando a Israel en Isaías. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y acaba con este sello, y no hay más. Y no hay más. El maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, punto número 1, el conocimiento de la gracia de Dios. Punto número 2, el único lugar donde en la gracia de Dios hallar salvación, que es Cristo. Y ahora el punto número 3 nos lleva en este mensaje al maravilloso amor de Dios. Nos lo dice el pasaje. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Punto número 3, la motivación de Dios fue su amor. En Tito 3, 4, 6 nos catapulta a esta maravillosa motivación, el amor de Dios. Nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y menciono de nuevo este texto. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? ¿Por la religión? ¿Por las ideas filosóficas de los hombres? ¿Por la falsa doctrina? No. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor. Así que vemos la manifestación del conocimiento de Dios en este texto, su gracia, misericordia y bondad, el único lugar de salvación, la regeneración del pecador y todo envuelto en su amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. Y formulo la siguiente pregunta.
¿Qué fue lo que motivó a Dios para venir a buscarnos y manifestarnos su gracia? Fue su amor. Otra pregunta dirigida a lo más profundo de nuestros corazones. Bueno, tres preguntas. Las leo literalmente. ¿Te has puesto a reflexionar por un momento en lo que significa que Dios te ama? Son preguntas que realmente cuando uno las pone a pensar profundamente es que no puede hacer otra cosa sino que poner la boca en el polvo, arrodillarse y decir: sé propicio a mí pecador. Aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Te has puesto a pensar por un momento lo que tuvo que hacer Dios para venir a ti con su amor? Es que muchas veces nos tomamos la obra de la cruz así a la ligera, quizás, como algo muy liviano. Pero es que lo que más amó Dios Padre, cogió y lo envió para clavarlo en la cruz por ti y por mí. Otra pregunta más. ¿Hemos considerado profundamente el precio del amor de Dios y clavado Cristo en la cruz del Calvario, por el madero ver cómo la sangre del Hijo de Dios era vertida y derramada? Por precio fuisteis comprados por la sangre de Cristo. Todas estas preguntas nos llevan a la riqueza y a la pobreza del Evangelio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pues cómo no nos dará con él también todas las cosas, en Romanos 8:32. Dios no escatimó, el Señor se hizo pobre, Dios da con todas las cosas, somos enriquecidos por Dios. He aquí el amor de Dios manifestado en las Sagradas Escrituras. Mencionaba el hermano Casimiro: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por decir 8, que hemos mencionado, otro, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Continúa, ¿no? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, para que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por el puro afecto de su voluntad, podemos leerlo en Efesios 1:4 y 5. Y esa exclamación del corazón de Dios a través del apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha sido dado por el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es algo maravilloso. La motivación del corazón de Dios para buscar y para venir a buscarte fue su amor. Aquí tengo apuntado, dejadme leerlo literalmente. Mira, amado hermano, cómo Dios lo hizo. La riqueza del Evangelio. Dios se hizo rico. La pobreza del Evangelio. Dios se hizo pobre. Esa en realidad se manifestó para que con su pobreza nosotros, que éramos pobres, miserables, fuéramos enriquecidos. Y aquí llegamos al último punto de este sermón: las consecuencias del Evangelio. Y el texto nos dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y punto número 4, las consecuencias del Evangelio. Dos contrastes: la riqueza de Dios y la pobreza de Dios. La riqueza del Evangelio y la riqueza y la pobreza del Evangelio, todo ello emanando de la cruz de Cristo. Considerar un poco toda la riqueza de Dios es algo maravilloso, ¿no? Podemos considerar su persona en todos sus atributos. Bueno, aquí hay material para dar y hablar toda una vida, ¿no?, de los atributos de Dios: su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, Dios amoroso, Dios de paz, Dios soberano, sentado en su trono gobernando, la eternidad es suya, el cielo es el trono y la tierra lo estrado de sus pies. Dios consolador, Dios que juzga, Dios que protege. Considerad también el carácter en la riqueza de Dios. Es santo, es justo, fiel, inmutable, perfecto. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Consideramos su naturaleza, su eternidad. No tiene ni principios ni fin, es el alfa y la omega, rey de reyes y señor de señores. Dios es espíritu, Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algo maravilloso en la cual podemos ver la riqueza de Dios. Y en esa riqueza tuvo a bien entregar a su Hijo amado a esa pobreza de la cruz del Calvario. Esto lo quiero leer porque no quiero dejar nada en el tintero. Sufriendo tal que llevó sobre sí todo nuestro pecado,
recibiendo el Hijo de Dios el castigo que tú y yo merecíamos, experimentando ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, esa humillación, para que cuando fuera consumada esa sublime obra de la cruz, en toda esa pobreza que sufrió, el mismo Dios hecho carne se convirtiera en nuestra riqueza, dada por Dios por su gracia, por su misericordia y ungida por su amor. Vemos aquí las consecuencias que nos trajo el Evangelio para hacernos el hombre más rico del valle, el hombre más rico del valle. Todos nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido redimidos, salvados y justificados. Es algo precioso y maravilloso. Y vemos el proceso. Dios se hizo rico, Dios se hizo pobre, nosotros siendo pobres, Dios por hacerse pobre, nosotros en su pobreza fuimos enriquecidos y venimos a ser el hombre, la mujer más rico del valle. No deseamos otras riquezas, ¿verdad? ¿Quieres hacerte rico con el dinero, con material, con lo material, con la fama, en fin, con el mundo? Todo eso pasa. Y es esa carcoma que la polilla lo come y lo destruye. Pero la riqueza de Dios que tenemos en el corazón, a través de la persona de Cristo, nada ni nadie nos podrá separar de ese bendito amor. A título de conclusión, traigo de nuevo la historia que hemos estado contando al principio, recordando que si tienes a Cristo, y esto es una exhortación para cada uno de nuestros corazones, si tienes a Cristo, eres el hombre más rico del valle. Y hermanos, no deseo en esta mañana haber predicado, haber dicho otra cosa que no sea el Evangelio del Señor Jesucristo, en su amor, en su misericordia y en su gracia para con nosotros. Para terminar, leemos de nuevo el texto, 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, el Dios Altísimo, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿Eres tú, esta mañana, el hombre más rico del valle? ¿O continuamos con nuestras miserias que no nos llevan a otro lugar que no sea una condenación eterna y una eternidad sin Dios? Esta mañana el Evangelio es manifestado y los brazos de la cruz continúan abiertos. Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La obra de la redención, el día de salvación, está abierto, y está abierto delante de los corazones de todos los hombres, para sacarnos de esa pobreza del pecado y llevarnos a las riquezas maravillosas que el gran Dios de los cielos nos da en la persona del Señor Jesucristo. Pues que el Señor os bendiga y que guardemos en nuestro corazón realmente esta maravillosa realidad, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues que el Señor os bendiga.